El amparo directo tiene tres hipótesis de procedencia. El amparo va a proceder contra resoluciones que pongan fin a un procedimiento, sentencias definitivas o laudos. El amparo indirecto, por su parte, de conformidad con el 107 de la Ley de Amparo, nos plantea 9 fracciones que nos permiten establecer esas hipótesis de procedencia. La primera, contra normas generales, contra normas que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio, es decir, normas en la vertiente autoaplicativa o heteroaplicativa, atendiendo también a los plazos, los 30 días o los 15 días para impugnarlas. Contra el amparo administrativo en la fracción segunda y tercera, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas, de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, incluyendo también los agrarios. Ahí vemos ejemplos de actos de autoridad administrativa: una clausura, una expropiación, la negativa para otorgar una licencia, los actos o las omisiones cometidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el Congreso de la Unión, disposiciones en materia de medio ambiente. Tenemos también en la fracción tercera actos u omisiones, contra actos u omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ¿no? Y entonces aquí entran esos actos de imposible reparación que van a afectar materialmente los derechos sustantivos, y vemos las autoridades administrativas que sustancian un recurso administrativo tendrán que seguir determinadas etapas. ¿Cuáles van a ser esas etapas que se deben observar? La etapa defensiva, la probatoria, la de alegatos y el dictado de resoluciones. También tenemos en la fracción cuarta el amparo contra actos de órganos jurisdiccionales. Nos dice: contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluir el juicio. Y entonces hablamos, por ejemplo, que en materia penal el juicio inicia con la audiencia inicial y culmina en la sentencia. En otras materias comenzará con el auto admisorio del escrito inicial y la sentencia. Fuera de juicio en materia civil y mercantil, los medios preparatorios a juicio o los actos de jurisdicción voluntaria. En materia laboral, los procedimientos paraprocesales. En materia penal, el arraigo, el cateo, ¿no? Esos actos que aún no van a dirimir la controversia de fondo. Ahora bien, después de concluir el juicio, pues tenemos el incidente de ejecución de sentencia. En la fracción quinta nos dice: contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose los que afecten derechos sustantivos. Y entonces hablamos de esos derechos sustantivos cuando referimos la vida, la libertad de tránsito, la integridad, la propiedad, la posesión. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En ese momento hablamos de personas que no van a ser ni actor, ni demandado, ni víctima, ni imputado, ¿no? Pero que reciben una afectación, resienten una afectación a sus derechos. Y planteamos algunos ejemplos. Contra las determinaciones del Ministerio Público, determinaciones dentro de la investigación de delitos, las resoluciones de reserva, el no ejercicio, el desistimiento de la acción o la suspensión del procedimiento. Y eso nos remitió al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la audiencia contra las determinaciones del Ministerio Público celebrada ante el juez de control, y esto en relación con el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción séptima. Y vimos algunos elementos, vulneraciones que se van dando, y dijimos que a partir del artículo 253 del Código Nacional se establecen las formas de terminación de la investigación en el procedimiento penal. Finalmente, contra los actos de autoridad, nos dice en la fracción octava: contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el